de la teoría dialéctica, desde el positivismo, desde un estudio lógico histórico, qué sé yo, son ustedes los que van a definir el conjunto de teorías o la teoría principal sobre la base en la que van a basar su estudio, el enfoque teórico que le van a dar a su tema de investigación. Y por último, los alcances. Esto es bien importante. ¿De qué se tratan los alcances? Es decir, debemos hacer referencia a los límites de la investigación y a los alcances. Debemos definir claramente cuáles son los aspectos que se tocarán en la investigación para que efectivamente el lector de nuestras investigaciones, de nuestras tesis, no quieran encontrar cosas que no vamos a tratar en la investigación. Entonces, el tema de los alcances es muy importante. Este es el conjunto. De esta manera delimitamos nuestro diseño de investigación. Luego de haber delimitado bien el diseño de investigación, pues trabajamos nuestro marco teórico. En este apartado tenemos que considerar todos los elementos de carácter teórico que le permitan a nosotros como investigadores interpretar el problema que se pretende abordar a partir de la utilización de conceptos y teorías que ya existen. El marco teórico entonces representa la posición teórica de nosotros como investigadores a partir de la cual planteamos el problema y centra la búsqueda de respuesta a las interrogantes que hemos formulado. En este caso, el enfoque y el marco teórico es una parte muy importante de nuestro diseño de investigación. El marco teórico es una construcción mental que se realiza a partir de la experiencia propia y el aporte proporcionado por otros autores que tocan el tema y nos sirve para darle fundamento al objeto, a nuestro objeto particular de estudio o a nuestros sujetos de investigación. Ojo con esto, no se trata de un glosario de términos ni de conceptos, sino es un discurso que elaboramos atendiendo a los distintos aspectos del problema. El marco teórico es central en el diseño de investigación. Yo ya como les prometí, voy a colgar en la plataforma y de repente comparto en el chat algunos diseños de investigación que para mí son bien logrados para que a ustedes les sirva como referentes y que les sirva para ir desarrollando su propio tema de investigación. Entonces, ojo con esto, el marco teórico no es un glosario de conceptos ni de términos, sino es un discurso que nosotros elaboramos efectivamente a partir de esa pesquisa bibliográfica que seguramente ustedes ya están haciendo para el análisis de su tema de investigación. Luego, el marco teórico, ya entramos al marco metodológico. Esto es bien importante. El marco metodológico comienza con los objetivos de investigación que, como les dije, se desarrollan en línea con las preguntas. Cada pregunta de investigación se traslada como un
objetivo. Las preguntas generadoras entonces las convertimos en objetivos, un objetivo por cada pregunta, y luego pues ya caemos a la metodología de la investigación. Es decir, que la metodología debe derivarse de la naturaleza del problema y del diseño de investigación. Esta etapa demanda trazar una estrategia que nos permita identificar claramente qué tipo de datos o información que vamos a aprovechar. Debemos definir cómo obtendremos esos datos y que debemos tener una idea clara de la distinción entre el método de investigación, las técnicas que vamos a usar y los instrumentos que vamos a aplicar en nuestro trabajo de campo, instrumentos de carácter teórico, pero también instrumentos de carácter para indagar con las fuentes primarias de investigación, que son los sujetos, las organizaciones, las instituciones, los partidos políticos, las organizaciones que vamos a investigar. Entonces, existen distintos tipos de metodología. Podemos distinguir las metodologías de carácter cualitativo y de carácter cuantitativo, o podemos inclinarnos por una metodología mixta que combine un enfoque cualitativo con un enfoque cuantitativo. Entonces, efectivamente, con supuestos teóricos y procedimientos para obtener evidencia empírica. Para definir el método de investigación, esta es una acepción más amplia. El método es la manera de alcanzar un objetivo, o bien se define como determinado procedimiento para ordenar la actividad del investigador. Entonces, hay métodos generales o particulares. Los métodos generales son el análisis y la síntesis, la inducción, la deducción, el método experimental, y hay otros. Los segundos, que son los métodos particulares, son aquellos que cada una de las disciplinas de estudio ha desarrollado de acuerdo a sus propias necesidades, alcances y limitaciones. Efectivamente, estos métodos los podemos ubicar en la perspectiva del materialismo histórico y dialéctico, que representa una teoría o un método general de conocimiento, o también podemos escoger el enfoque positivista y sus múltiples variantes, o bajo otros enfoques epistemológicos como son el constructivismo, el estructuralismo, el estructural funcionalismo, la teoría crítica, la etnometodología, la fenomenología, o también el interaccionismo simbólico. Hay una serie de métodos que nosotros podemos combinar, inclusive a mí me ha dado mucho resultado como cuando combino el método de actores sociales con el método estructural. Entonces, generalmente las investigaciones, el estructural es la delimitación que no podemos transformar, pero al final son los actores los que determinan en qué espacio ubicarse y cómo
producir los cambios sociales. Entonces, deben de comprender, mis estimados, que el diseño de investigación es un todo articulado. Es decir, que el método que seleccionemos se va a desprender de nuestro marco teórico. Entonces, efectivamente, método y teoría tienen una relación estrecha. Entonces, en ese marco, la teoría nos indica que el objeto de estudio tiene tales características y por lo tanto debemos abordarlo de determinada manera o con determinado método. Luego que tenemos bien determinado el método, ya podemos seleccionar las técnicas de investigación que vamos a usar. Las técnicas, estas son un conjunto de herramientas y operaciones para el manejo de los instrumentos que nos auxilian en la aplicación de los métodos. Cuando se realiza una investigación teórica o empírica, la técnica debe adecuarse al método que se utiliza, lo cual presupone la existencia de una ligazón entre ellos. Es decir, teoría, método y técnicas tienen que ir de la mano, como nos los indica Rojas Soriano en su estudio sobre el método científico. Las técnicas que utilizamos en la investigación social son diversas y las definimos a partir de la teoría. El método orienta la investigación y en ese sentido puede ser una investigación de tipo cualitativo, cuantitativo o, como decíamos, una investigación que puede combinar ambos métodos de análisis, el cualitativo y el cuantitativo, del cual se desprenden varias técnicas y varios instrumentos de investigación. Luego que hemos definido las técnicas de investigación, podemos construir nuestros instrumentos. Es decir, que a través de los instrumentos nosotros como investigadores vamos a poder acceder a la información que se deriva de fuentes primarias o secundarias. Las fuentes primarias son los actores vivos y las secundarias son, pues, los artículos, los libros, las teorías, los autores, a partir del cual vamos a construir el andamiaje de nuestras investigaciones. Entonces, efectivamente, nuestras investigaciones definirán los métodos, las técnicas y los instrumentos que vamos a usar. Podemos referirnos a investigaciones de carácter cuantitativas o cualitativas. Para las investigaciones de carácter cuantitativa pueden mencionarse instrumentos como los cuestionarios, ¿sí?, abiertos o cerrados, las encuestas, el muestreo, los sondeos de opinión y la aplicación de estadísticas o la recopilación de datos estadísticos. En el trabajo de campo podemos usar instrumentos como la observación, que puede ser participante y no participante. Cuando la observación es participante, nosotros somos parte de la comunidad porque es participante.
Y la no participante es cuando observamos un hecho sin involucrarnos personalmente. También están las entrevistas a profundidad, las entrevistas con expertos. Podemos usar también los grupos focales, las entrevistas, las historias de vida, y efectivamente también está la investigación documental, bibliográfica, hemerográfica y documental propiamente dicha. Para eso usamos las fichas de análisis, las fichas de contenido. Entonces, efectivamente, existe una relación estrecha entre técnicas e instrumentos de investigación. Cada una de las técnicas deviene en un instrumento concreto. Cuando hemos definido las técnicas y los instrumentos, podemos pasar a establecer un cronograma, el cronograma de investigación. Efectivamente, aquí es necesario contemplar los pasos, las fases, las etapas de la investigación y definir los productos que vamos a generar con cada fase, con cada etapa de la investigación. Esta planificación puede elaborarse por semanas o meses según el tipo de investigación que se piensa desarrollar. Generalmente, en la investigación de una tesis, podemos desarrollar un cronograma más o menos de un semestre para efectivamente al final, pues, de cada etapa ir generando los procesos de investigación. Los cronogramas deben de ser flexibles y ajustarse a las realidades de cada investigador y al problema o temas de investigación. También se recomienda que luego de tener bien claro el cronograma de nuestra investigación, también hagamos referencia al presupuesto. ¿Cuáles son los recursos que vamos a invertir en la investigación? Ya sea recursos humanos, si vamos aparte de nosotros como investigadores principales, vamos a tener algún auxiliar de investigación, también el equipo que vamos a usar, la tecnología que vamos a desarrollar, posiblemente los viáticos, si nuestro objeto, nuestro lugar de investigación es en el interior del país, el vehículo, los combustibles, si vamos a desarrollar talleres participativos o focus group, inclusive pues programar si vamos a invertir en algún almuerzo, alguna refacción para los participantes. Y luego podemos definir un esquema preliminar de capítulos. Ojo con esto, los capítulos de nuestra tesis deben de ir en línea con nuestras preguntas de investigación y los debemos exponer de forma relevante. Entonces, muy concreto, en línea con la pregunta de investigación, yo defino 1 o pueden ser 2 capítulos que
estén y se relacionen estrechamente con las preguntas de investigación. Inclusive en el diseño de investigación nosotros podemos, después de toda esa pesquisa bibliográfica, ese análisis documental, inclusive llegar a conclusiones preliminares, ya sea con base al análisis documental desarrollado y al conocimiento que tenemos sobre el problema a investigar, podemos inclusive en el diseño de investigación dar de 3 a 5 conclusiones preliminares. Luego tenemos la bibliografía. Esta es la parte final del diseño. Se debe consignar todas las referencias, las fuentes bibliográficas que utilizamos en el mismo y deben ajustarse a un estilo internacional de citas y notas y debemos usar el sistema APA y para ello hay documento específico de cómo citar. De hecho, en Word ustedes pueden citar usando las normas APA. Y finalmente los anexos. Aquí podemos incluir ya los instrumentos que vamos a usar durante el proceso de investigación. Obviamente, si seleccionamos una técnica como la entrevista a profundidad, pues debemos de desarrollar la entrevista con las preguntas que vamos a formular a quienes vamos a entrevistar, ya sean los grupos, las poblaciones o los expertos. También podemos pasar un formulario de encuesta. Para eso, si definimos la técnica de encuesta, debemos de desarrollar el cuestionario de la encuesta altamente estructurado con ahí sí que una valoración que nos determine cómo podemos procesar estadísticamente los resultados de esa encuesta, si vamos a desarrollar grupos de discusión, grupos focales o talleres participativos, también debemos de desarrollar la guía de preguntas generadoras que vamos a pasarle a estos grupos de discusión, a estos actores concretos que son las fuentes primarias de nuestra investigación. Entonces, de esta cuenta, con esta presentación está seccionada y está definida cómo se desarrolla un diseño de investigación completo. En efecto, podemos, con esto, pues, tienen ustedes la posibilidad de avanzar a su diseño de investigación. Como yo les decía en un inicio, no tengo la menor duda que pueden ir avanzando a vuelo de pájaro, de acuerdo a su ritmo y de acuerdo al tiempo que ustedes le dediquen al diseño de investigación. Entonces, yo no sé si yo les voy a mandar de todos modos al chat esta presentación para que la tengan, la puedan imprimir y que puedan seguir la secuencia lógica de la presentación y puedan avanzar
a su ritmo. No me cabe ninguna duda que algunos me sorprenderán y van a avanzar sin ningún problema a su diseño de investigación. Entonces, yo no sé si tienen alguna inquietud, alguna pregunta. Traté de sintetizar en toda la presentación cómo se desarrolla este diseño de investigación. Por favor. ¿Algún comentario, alguna pregunta? Sí, mi estimado Santiago, le escucho. Buenas noches, licenciado. Me imagino que va a haber una clase en la que va a profundizar más sobre el marco teórico. Es correcto. Yo porque ahí sí tengo bastantes dudas con lo de escoger bien la teoría y todo eso con respecto al marco teórico para que quede coherente, ¿no? Ahí sí. Totalmente, estimado Santiago. Hay una clase específica que aborda el marco teórico, y ahí, dependiendo de su tema de investigación, inclusive yo le puedo sugerir alguna bibliografía especializada. No sé si, mi estimado Santiago, usted ya tiene definido su tema de investigación. Sí, el tema sí, todavía por cuestiones que me fueron corrigiendo anteriores catedráticos, todavía no tengo definido bien los alcances del tema, pero sí tengo ya por lo menos el tema de donde que quiero trabajar, sí. Excelente. ¿Cuál es su tema? ¿Lo tiene ahí a la mano? No, pero yo quiero, es sobre la polarización política, pero quiero enfocarla en si ha habido un incremento de la polarización durante los procesos electorales, principalmente durante los últimos dos, aunque enfocándome en el tiempo sería en el último. Correcto. Sí, excelente. Ahí ustedes saben que actualmente hay una polarización política desde el Congreso, desde el Ministerio Público, con la actual gestión gubernamental. Y entonces, efectivamente, hay alguna bibliografía especializada en ese tema que podemos compartir con mucho gusto. No sé si alguien más tiene alguna inquietud, algún comentario, alguna pregunta con respecto a esta presentación. Pues a mí me pareció todo interesante, doctor, solo que hay que hacer énfasis de uno mismo, cómo va a montar, o mejor dicho, desarrollar su trabajo de tesis, ¿no? Pero la exposición, pues, es decir, usted nos dio el material, los instrumentos de cómo vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, eso me pareció perfecto. Sí, muchas gracias, Miguel. Entiendo que ya tiene el documento en la mano. Ahí sí que la democracia en el espejo. Pues no, doctor, yo creo que voy a recurrir al autor, ¿verdad? que tengo la suerte de conocerlo. Ah, buenísimo. Excelente. Yo también tengo el libro en físico que puedo
puedo compartirlo con usted. Muy amable. Por favor, estimada Amparo. Gracias, doctor. Mire, una consulta. Con relación a esta presentación, usted decía que la va a subir a plataforma. En este caso, también subiría la anterior presentación, como para que tengamos ahí acceso a las dos. Correcto. Efectivamente, cómo generar ideas de investigación, ya la subí a la plataforma, y esta del diseño de investigación también ya está en la plataforma. Yo no sé hasta dónde llegaron, y aprovecho, mi estimada Amparo, para consultarles hasta dónde llegaron con el estado del arte. Gracias. Mire, fíjese que creo que tenemos procesos diferenciados, porque con la anterior, creo que es maestra, Alma, que estaba en lugar suyo, lo que estábamos trabajando era esta pesquisa bibliográfica de 25 fuentes, pero, por ejemplo, para serle honesta, en mi caso, por ejemplo, mi diseño de tesis está en otro estado, porque pues yo había llevado el curso de diseño de tesis 2 en la mañana. Entonces, yo entiendo que los compañeros de la jornada nocturna, por ejemplo, no sé cómo recibieron el curso de diseño de tesis 2, pero, por ejemplo, en mi caso, sí tengo como elaborado mi estado del arte, incluso mi marco teórico. Tengo muchas dudas es en la estrategia metodológica y las técnicas y las herramientas a implementar. Y ahora un poco también con los objetivos, pero en el caso de ellos, yo no sé cómo llevan avanzado su estado del arte, entonces quizá otra compañera u otro compañero puedan como apoyar ahí con esa aclaración. Excelente. Muy bien. Sí, porque quiero avanzar, si nos da tiempo, todavía disponemos de media hora. Quiero presentarles otra presentación que ya está en la plataforma, que es precisamente el estado del arte. Yo no sé hasta dónde llegó la maestra anterior, pero entiendo que todavía no tienen calificado su primer parcial. Yo voy a abrir un espacio para que me puedan subir hasta dónde llevan su diseño hasta el momento, para revisarlo, hacerles mis comentarios, mis observaciones, para que ustedes pues puedan atenderlas y podamos avanzar con pie firme hacia un adecuado diseño de investigación. Entonces, no sé si alguien de la noche me puede indicar hasta dónde van con el estado del arte. Por favor, Santiago. Lick, dice lo que sucedió, que como el semestre pasado supuestamente avanzamos bastante, pero no todos avanzaron lo mismo, y hubieron algunos compañeros que trabajaron en parejas, entonces no llevaban su diseño de tesis, el que quieren presentar realmente. Entonces yo entiendo que están volviendo a plantear las cosas. Lo que sucedió con el anterior licenciado es que como le mandamos nuestro avance del semestre pasado y no nos hizo ningún tipo de comentario, pero pues hay casos como el mío y algún otro compañero que por ahí no sabemos qué cosas tendríamos que mejorar. Por ejemplo, yo, estado del arte ya lo tengo realizado. Obviamente siempre puedo mejorarlo y todo, pero no me hicieron comentarios para saber si debía de corregir más, o las otras cosas que avancé, por ejemplo, como el marco teórico, ya avancé lo suficiente, tengo que corregirlo. Por eso tal vez sí sería bueno, por ejemplo, que usted pueda verlos, y entonces, dependiendo del avance de cada uno, pues que nos diga qué tenemos que corregir para saber si vamos bien, porque no todos están en el mismo punto de partida. Hay algunos que tienen bien claro que quieren trabajar, pero todavía no tienen claro si
está bien lo que están planteando, ¿verdad? Perfecto, muchas gracias, estimado Santiago. Sí, de eso se trata. Vamos a habilitar en la plataforma el espacio para que puedan, les doy esta opción, revisan su estado del arte, lo analizan a la luz del par de presentaciones que les he dado, ¿sí? En cuanto al avance de su diseño de tesis, cómo generar ideas de investigación y la presentación de hoy del diseño de tesis para que efectivamente podamos, yo voy a habilitar el espacio para entrega el próximo viernes. El próximo viernes deberían de subir los avances para que yo pueda leerlos, pueda hacerles mis comentarios, mis sugerencias, mis observaciones, inclusive correcciones, para que ustedes entonces agarremos el mismo ritmo todos. Entonces, rápidamente, en el tiempo que nos queda, voy a tratar de presentarles esta presentación que hemos desarrollado en otros espacios, y hay una matriz al final para presentar el estado del arte. Un momentito. Entonces, rápidamente, en lo que nos da tiempo, vamos a hacerles la presentación del estado del arte, lo que hemos desarrollado en otros cursos, para que ustedes tengan esta noción. ¿Cuál es el estado del arte de una investigación? Efectivamente, este es un tipo de investigación documental sobre las diferentes formas en que los autores han abordado un tema de investigación. Efectivamente, nuestro tema de investigación no debe ser inédito. Posiblemente otros colegas de la escuela, otros autores han tocado el mismo tema, pero el estado del arte da cuenta sobre las diferentes formas en que otros autores han abordado nuestro tema de investigación. El estado del arte no es más que la búsqueda, la pesquisa bibliográfica, la lectura y análisis de los documentos, de los artículos, de las tesis que se han escrito sobre nuestro tema, este tema que deseamos investigar. Consiste en explorar los antecedentes del tema y el problema de investigación que nos hemos propuesto. El estado del arte, una etapa inicial de una investigación es la exploración, la indagación del campo teórico y del terreno donde se ubica el tema que hemos seleccionado. En el primer caso, la indagación y síntesis de los antecedentes del problema que pretendemos estudiar para la redacción del estado del arte y para la redacción del marco teórico. Es decir, el estado del arte, que es ese análisis bibliográfico, esa pesquisa bibliográfica sobre todo lo que se ha escrito y que tiene relación con nuestro tema a investigar.
El segundo corresponde a algo muy deseable, la exploración del terreno. Es decir, que simulemos que estamos frente a un bosque todavía virgen y que vamos poco a poco a indagar. No podemos ir con las manos vacías, debemos de llevar herramientas que nos permita abrir brecha y defendernos de cualquier peligro en ese bosque. Entonces, eso es la exploración del terreno, de este terreno del conocimiento que de nuestro tema a investigar. No podemos conocer el terreno si no hemos hecho una indagación a fondo de todo lo que se ha escrito sobre nuestro tema. El estado del arte entonces da cuenta que de hasta dónde otros investigadores han avanzado en ese campo, el conocimiento de punta, cuál es lo más actual que se ha escrito sobre nuestro tema de investigación. Y la construcción de un adecuado estado del arte nos ayuda a también definir nuestro marco teórico. Es decir, es donde podemos aclarar conceptos, términos, desde donde podemos construir las explicaciones para abordar la investigación. Es una construcción que se hace con relación a nuestro tema de investigación y busca mostrar desde qué enfoques, desde qué teorías, desde qué escuelas de pensamiento, desde qué hipótesis, desde qué objetivos, inclusive a qué conclusiones han llegado los autores, y sirve como referente para no trabajar sobre la ignorancia. Por eso el estado del arte es vital para avanzar, no solo para demostrar que nuestro tema es viable, es factible, sino también nos ayuda a trabajar nuestro marco teórico. Entonces, el estado del arte es la base teórica sobre la que se basa nuestro escrito, nuestro tema de investigación, efectivamente, lo cual vamos a exponer por escrito y que forma parte de un proceso introductorio al tema. Entonces, no podemos escribir sobre algo que desconocemos. Por eso el estado del arte es vital para poder avanzar con conocimiento de causa en nuestro tema de investigación. Por eso el estado del arte nos ayuda a no reinventar la rueda y también a no repetir una investigación bajo el mismo concepto de por qué investigar lo ya investigado. Si vamos a llegar a las mismas conclusiones de un investigador, no vale la pena investigar. No se debe investigar lo ya investigado, no se debe tener los mismos alcances, ni tampoco el mismo enfoque teórico, metodológico, sino debemos demostrar el estado del arte nos permite ver hasta dónde llegó el autor o los autores que ya trataron el tema que nosotros seleccionamos y nos ayuda a demostrar que nuestros alcances, nuestro método, nuestro enfoque teórico será distinto. Entonces, nos ayuda a formalizar la idea de investigación. ¿Cuáles van a ser sus propósitos y los alcances?
y también nos ayuda a definir las preguntas de investigación y la metodología. Permite seleccionar la perspectiva principal sobre la que vamos a abordar nuestro tema de investigación. Cuando nos referimos al estado del arte para abordar un problema de investigación en ciencias sociales, estamos hablando de la necesidad hermenéutica de remitirnos a textos que a su vez son expresiones de desarrollos investigativos dadas desde diversas percepciones de las ciencias sociales y las escuelas de pensamiento. Por ejemplo, el funcionalismo, el marxismo o el estructuralismo. Tarea emprendida y cuyo objeto final es el conocimiento y la apropiación de la realidad social para luego disertarla y problematizarla desde nuevos alcances, desde nuevo enfoque, desde nuevo método y utilizando técnicas e instrumentos que son distintas a lo que otros investigadores han desarrollado. En síntesis, el estado del arte nos ayuda a demostrar la factibilidad de nuestro tema de investigación y a justificarlo. Es una guía para demostrar que abordaremos la investigación desde otra perspectiva de investigación, desde otro método de análisis, usando otras técnicas y en un contexto distinto. Puede ser que investigadores hayan hecho una investigación de cierta parcela de conocimiento en un contexto definido y nosotros demostramos que nuestro contexto será distinto. Por ejemplo, el tema de la desnutrición crónica en Guatemala, puede ser que algún investigador ya investigó Alta Verapaz, que es uno de los departamentos con mayor crisis en este tema, pero nosotros definimos otro contexto. No vamos a hacer el estudio en Alta Verapaz, sino de repente en Quiché, o en la franja transversal del norte o en Huehuetenango. El estado del arte ayuda a demostrar que los alcances de la investigación se van a diferenciar de lo que otros autores han desarrollado sobre el mismo tema. ¿Cómo vamos a diferenciar la investigación? ¿Sí? Eso nos lo da muy claramente el estado del arte, porque el estado del arte efectivamente, si otros autores han investigado mi tema, posiblemente los resultados, el método, el contexto fue distinto. Yo demuestro con el estado del arte que mi investigación, que mi tema de investigación es factible porque lo haré con otro enfoque o lo haré en otro contexto y los alcances serán distintos a lo que otros autores posiblemente han investigado. Y esto último es una matriz que nos ha dado resultados en otros cursos. Es una matriz de 3 columnas muy concreto, en donde en la primera columna describimos al autor que hemos consultado. En la segunda columna ponemos los datos de la publicación, ¿sí? La editorial, el título del libro, de la obra, del artículo, del informe que consultamos. Y en la tercera columna
quizás esta es la más importante, destacamos las ideas centrales, los resultados principales a los que el autor llegó. ¿Y por qué esto es importante? Porque efectivamente, si los resultados, las conclusiones, los hallazgos de autores que ya trabajaron sobre el tema que estoy investigando, efectivamente, ahí los dejo bien claros y con ello demuestro que si los autores que han trabajado sobre mi tema de investigación llegaron a tales resultados, hallazgos y conclusiones, yo demuestro que la investigación que voy a desarrollar tendrá otro contenido, otros alcances, arrojará otros resultados, otros hallazgos y otras conclusiones. Entonces, miren, práctica esta matricita de 3 columnas para desarrollar nuestro estado del arte. Es decir, el estado del arte no es un documento que redacto sin una estructura lógica, sino a través de esta matriz, pues puedo plantear muy concretamente los resultados, los hallazgos, las conclusiones a los que otros autores han llegado. De 3 a 5 conclusiones centrales por cada una de las obras que analice, que investigue, son suficientes. Entonces, particularmente les aconsejo seguir esta matriz para construir el estado del arte. Si algunos ya desarrollaron el estado del arte de una forma elaborada como un discurso, sencillamente esta matriz nos da una idea central de cómo sintetizar cada autor para desarrollar un estado del arte. Les cuento, lo práctico de esta matriz es efectivamente que nos ha dado resultados a nivel de maestría, inclusive los he usado en algunas clases de doctorado y es una matriz muy práctica para desarrollar un adecuado estado del arte. Entonces, tanto la presentación del diseño de investigación, las 3 presentaciones ya están en la plataforma. La primera que les hice la clase pasada de cómo generar ideas de investigación, que por cierto no la concluimos, pero está completa en la plataforma. Esta que hoy les di, que es el diseño de investigación de tesis, que está de principio a fin, todo lo que debemos de trabajar en nuestro diseño. Y esta del estado del arte también ya está en la plataforma subida. De todos modos, voy a tratar también de compartírselas en el chat de la clase. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna inquietud, algún comentario, alguna duda, especialmente quienes no han hecho uso de la palabra. Estimado Daniel, Jonathan, Andrea,
Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Por favor, mi estimada Amparo. Le escucho. Creo que dejó levantada la mano desde su intervención anterior, doctor. Eso debe ser, ¿verdad? Vaya, Ana Lucía, ¿cómo ve estos temas? Yo sinceramente, ya con usted en las presentaciones sí lo siento más digerible lo de los otros dos, las otras dos tesis que hemos tenido, digamos. Entonces creo que sí voy a tener una mejor orientación. Muy bien. Excelente. Ya me dejó, perdón. Sí, No, que solo tal vez que quizá a los otros compañeros y compañeras les pueda servir, pero el estado del arte, como bien expuso el licenciado, bueno, el doctor, es muy importante porque nos sirve para como hacer ese diagnóstico previo a nuestra investigación y para, como una brújula, ¿verdad? Ubicarnos como para orientarnos luego hacia dónde avanzar. Pero también contarles que, como en una experiencia muy personal, en algún momento les comentaba que estudié en la mañana el diseño de tesis 1 y 2, y pues en ese caso la licenciada pues nos explicaba, ¿verdad?, que la importancia del estado del arte e incluso es para fortalecer como incluso la orientación estratégica y metodológica de nuestra investigación. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes hacen el estado del arte, es interesante cuando leemos los artículos o incluso otras tesis, otras investigaciones que se han realizado con relación a nuestro tema y que tratemos de ubicar como en esa lectura, incluso cuáles marcos teóricos, cuáles incluso metodologías se han implementado, se han utilizado, y eso a veces nos sirve también para ir ubicando cómo hicieron su investigación otras personas. Y como decía el doctor, no es tanto como para replicar, digamos, como la estrategia metodológica o el marco teórico, pero sí le sirve mucho a una para ubicarse y tener una idea de cómo emplearlo luego en su investigación. Y a veces sí sirve, digamos, que de repente a veces tenemos como alguna desorientación. Por ejemplo, en mi caso todavía me está costando esa parte de cómo hacer mi estrategia metodológica, pero de repente cuando una va leyendo otras investigaciones, una se da cuenta, digamos, de incluso otras teorías, otras estrategias metodológicas que a veces pues no conocemos, y eso hace que incluso nos dé como más curiosidad de lecturas, digamos, y poder reforzar incluso nuestro marco teórico. Entonces es interesante porque a partir del estado del arte muchas veces podemos avanzar mucho más, con más claridad para todo lo demás, como para nuestro marco teórico, para nuestra estrategia metodológica, incluso nos ayuda a veces como que, sí es cierto que ayuda a clarificar como los objetivos. Entonces, por eso también entendía la tarea de la otra docente, que mientras más lecturas se hacen, o sea, el estado del arte es más rico, y a partir de eso muchas veces es muy útil para clarificar hacia dónde orientar nuestra investigación, bueno, nuestro diseño en este caso. Perfecto. Muchas gracias, Amparo. Definitivamente, una buena construcción del estado del arte nos orienta a darle viabilidad a nuestro tema, porque no vamos a usar el mismo método, las mismas técnicas. Nos ayuda a definir esa estrategia de investigación y que efectivamente ninguno nos puede botar la investigación, porque ponemos de relieve cuáles han sido los alcances, los métodos, las técnicas, el enfoque teórico usado por otros autores, y demostrar que nuestra investigación no va a perseguir los mismos resultados, no va a tener el mismo contexto, sino
es totalmente distinto. Es importante definir que una investigación no necesariamente tiene que ser novel, ¿sí? Sino más que todo novedosa. Novedosa en el sentido que los alcances de la misma serán distintos a lo que otros autores, otros colegas ya han investigado. Porque si los otros autores avanzaron 5 o 10 kilómetros, yo voy a avanzar en la investigación quizás 5 kilómetros más. Recuerden que el conocimiento es inconmensurable. Lo único que hace uno como investigador es tratar de abonar un ladrillo más a esa inmensa pared de conocimiento. Y eso es lo que hace una tesis, porque nadie más que ustedes sabrán del tema y hasta dónde van a llegar sus alcances, y cuáles serán las delimitaciones exactas de su tema a investigar. Entonces, perfecto, no sé si algún último comentario. Creo que a las 7 ya tienen otro periodo, me imagino. Pues yo, doctor, fíjese que sí me sirvió bastante esta presentación, porque sí me doy cuenta que yo tenía como que cruzado el estado del arte con el planteamiento, ¿verdad? Entonces sí creo que el que tenía así de un modo lo voy a desarrollar y el otro minimizar, ¿verdad? Pero sí me sirvió bastante, y como usted dice, según lo que le enviemos, esperamos esas observaciones para irlo enriqueciendo. Perfecto. Con mucho gusto, Jonathan. Entonces, yo voy a abrir el espacio de la tarea para entrega el próximo viernes. Lo voy a coordinar con el coordinador de la carrera y este sería el primer parcial, ya con nota. Obviamente eso me va a servir mucho a mí para darles las orientaciones, los consejos, los comentarios, mis observaciones que seguramente van a ayudar a pulir su propio diseño de investigación. Así es que ha sido nuevamente un placer estar con ustedes. Yo voy a mandar al chat las 2 presentaciones que hoy vimos y espero les sea útil, sobre todo esa del diseño de tesis. Avancen, y lo del estado del arte va a ser vital, tanto para demostrar la viabilidad de su investigación como para también avanzar en su marco teórico. Así es que ha sido un honor nuevamente verles. La próxima clase sí voy a pedir que todos encendamos cámaras, porque nos vamos a tomar una foto de grupo y demostrarle a la escuela que estamos en total sintonía. Así es que les deseo una buena jornada, una linda noche, y nos vemos el lunes, si Dios lo permite. Feliz noche. Gracias, doctor. Feliz noche.